Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 13 del mes cuarto del año 2026. Una nueva semana, un nuevo día, una nueva oportunidad para diseñar algo grandioso, algo especial, algo que nos permita generar en nuestra mente y en nuestro corazón ese sentimiento de concepción de la vida. El sentir que estamos vivos es saber lo que realmente somos. Somos vida y le podemos dar vida a todo. En esta semana seguimos el trabajo de la cuenta del Sepirodomero, la cuenta de las gavillas. Estamos experimentando el día 11 del Sepirodomero. Y con ella también en una semana en la cual estamos recordando, estudiando, experimentando dos porciones semanales, Tashria y Mexorá, si concibieras y leproso. Bueno, antes de iniciar la explicación, pues necesitamos también aprender a sentir y aplicar lo que estamos estudiando, porque no estamos estudiando sino recordando. Ya lo tenemos todo, porque así fuimos creados a imagen de semejanza del todo, solo que se nos olvidó. Y después de entrar al octavo día, al Sheminín, al mundo de la fe, al mundo de la verdad, pues hay que aprender a generar una concepción, a ponerle el ADN en la mente de lo que se va a manifestar en el mundo físico. Esto en hebreo se conoce como Tashria y fue traducido a nuestro idioma, al español, como esto si concibiera. Bueno, primero pues vamos por partes. El día 11 de la cuenta del Sepirodomer obedece al mapa del árbol de la vida, al triunfo, la espiga del triunfo en la gavilla de la evaluación o el juicio. Y eso en hebreo se conoce como Nexa de Gedurá. Y el triunfo también se puede traducir en Nexa como persistencia. Entonces persistimos en la evaluación, porque cuando evaluamos algo y no encontramos el error, pues hay que persistir hasta encontrar el área que está oscura e iluminarla con la luz de la verdad. Y ese es el principio de usar y practicar en el día 11 de la cuenta del Sepirot Omer, para que al finalizar el día 50 tengamos toda la cosecha, todas las gavillas en el granero, y entonces podamos empezar esa trilla que pues es la alegoría de la manifestación del Espíritu del Todopoderoso. Todo esto se refiere a una parábola de la vida diaria. Bueno, en este caso, pues la primera porción, que se conoce como Tashria, si concibiere, las escrituras nos hablan de la concepción de una mujer si concibiere un hijo varón. Entonces primero pues explicamos el concepto de concepción para poder ser conscientes del tema del cual estamos aplicando, experimentando y recordando en esta mañana. Pues una concepción es el efecto o la acción y el efecto de concebir. En sí esa es la traducción de concepción. De ahí viene, esto viene de una raíz griega que quiere decir de concepire, o sea, que traduce como agarrar o contener, y por eso pues son como dos palabras, capire, y que es agarrar, y tío, que es competió o concepción. Esto quiere decir acción o efecto. Entonces tenemos que en lo biológico es en el sentido de una fecundación, o es el inicio de una nueva vida. Pero en el sentido intelectual, pues es la capacidad de formar una idea o un concepto en la mente. Entonces allí podemos entender a qué se refiere en el mundo del Sheminino, el mundo de la sustancia, una concepción. Antes de entender el proceso del embarazo y del alumbramiento de una mujer que está dando a luz, una parturienta, pues hay que entender que esa acción física viene de una sustancia espiritual. Y entonces, pues lo primero que aparece es una concepción mental en el sentido intelectual, la capacidad de formar una idea, un concepto en la mente. Por eso todo lo que vemos en lo físico nació en la mente de alguien que lideró esa acción desde el mundo energético hasta que se manifestara en un edificio, en una empresa, en una avenida, en una autopista, en algo que podemos
tocar y palpar, en una acción física. Bueno, en la segunda parte nos habla de la lepra. La palabra lepra en hebreo, en el griego significa como escama, o refiriéndose a una enfermedad cutánea que genera pues como la psoriasis o el vitiligo, así. Es como un ejemplo de lo que sucede adentro y se manifiesta afuera. En hebreo se le conoce como Mexorá. Y esa mexorá pues se refiere a esa esencia de algo que está dañado por dentro y se manifiesta afuera. Entonces por dentro no se daña con fuerza, con golpes, no se da, por dentro primero se daña o se arregla con palabras. Y entonces más allá de un embarazo preparado o un embarazo no deseado, pues todo nace primero en la emoción. Por eso las palabras son las que le dan forma a la imagen en la mente. Y es allí donde hay que entender qué palabras entraron a nuestra mente. ¿Quién es tu padre? O sea, ¿a qué le obedeces? La mente no piensa con palabras, la mente piensa con imágenes. Y esas imágenes se sienten, ¿no? Son imágenes sentidas. Y es allí, en ese instante, donde se crea en ese mismo momento una concepción, porque se concibe una imagen de una semejanza. Entonces cuando uno no entiende, por eso explicamos la etimología de las palabras, para formar una imagen más cercana a la realidad de las palabras que se están diciendo de acuerdo al idioma. Por eso es muy importante entender la etimología, la estructura de las palabras, para entrar al mundo del Creador. O sea, para entrar al reino de los cielos. Entonces la imagen, que es como la visión de ese gen, de esa idea, que ahora se abre como una flor que florece y se siente en la emoción. Pues obviamente la emoción es la energía que se pone en movimiento y entonces esa energía o esa emoción viene a ser como el abono en una planta, que le permite crecer, que le permite fortalecerse, dar fruto y multiplicarse. Entonces, el uso que le damos, pues genera un cambio. Porque si ya no somos reproductores de un programa instalado en el pasado, y ahora somos emisores de un nuevo ser, un ser creativo, que no espera un futuro, que primero lo crea, y entonces... y lo crea pues obviamente primero en la mente, y entonces es por eso que el consejo es renovaos en el espíritu de la mente. O sea, hay una renovación de las imágenes mentales. Entonces cuando uno se imagina que todo está colapsado, todo colapsa, pero cuando uno cambia esa imagen del colapso, le pone la imagen de la perfección, o de la restauración, o de la reparación, o de la sanidad, pues entonces es la mente del Mesías. Cada concepción es un momento sagrado, es un momento sublime, donde intervienen fuerzas espirituales, ángeles, ejércitos celestiales, o también entidades del mal. Pues de acuerdo a la concepción, que esas entidades pues suplantan y roban y engañan. Y entonces allí viene la traición, el adulterio, porque son registros porque son regidos o controlados por entidades que uno piensa que son emociones. Ahí aparece el engaño, aparece el adulterio, porque adulterio es adulterar. ¿Qué es lo que adultera? El modelo de la creación. Porque si todo se creó con amor y ahora se crea con avaricia, con envidia, con codicia, pues aparece la violencia. Y entonces esa violencia, antes de que aparezca, se generaba una señal en el cuerpo que se le llamaba lepra. Y por eso el único lugar donde podía ir el leproso era el sacerdote, porque el sacerdote hace el puente entre lo humano y lo divino. Entonces la lepra viene a ser como consecuencia de una palabra maldicha, y entonces al ir al sacerdote te corregía esa palabra para declarar una palabra bien dicha. Entonces eso provocaba la sanidad de la lepra, o provoca. Entonces esas entidades se mueven como energía que toman control de las decisiones.
Entonces, cuando una persona toma la decisión de mentir, de robar, de engañar, por eso cuando el cónyuge engaña a su pareja y este se da cuenta, pues usualmente se colapsa. Y cuando ya son entidades que están posesionadas, dice, bueno, sí, ya le engañé, ¿y qué? Entonces, entender cómo son los estados de conciencia de cada persona es entender el concepto de la vida, donde el cuerpo es como el padre y la madre, porque está recibiendo y está dando. Y entonces ese cuerpo, que viene a ser templo del Espíritu Sagrado, pues ahora representa el pensamiento del Padre. Por eso, cuando el Espíritu del Todopoderoso llena la mente, el corazón, hay una transformación. Y allí ya no te obligan a obedecer leyes, sino simplemente se cumplen esas leyes porque recuerda el propósito de vida y recuerda cómo funciona el universo. Entonces, donde el cuerpo es el padre y la madre, pues, y aporta al mundo físico, aparece lo material. Pero eso es lo que aporta la parte física. El cuerpo, como la acción de papá y mamá en este mundo. Pero lo que aporta la parte divina es el alma. Y por eso es que no se refiere a salvar el cuerpo, sino el alma. Porque el alma tiene una estructura y un modelo conforme al modelo original. Cuando se ve influenciada por el cuerpo, queda esclava. Y entonces ahí es donde se concibe la lepra, que es el resultado de maldecir, o de decir mal, o de hablar mal, que es lo que comúnmente sucede, especialmente en los debates políticos, que no se exponen los programas, sino que empiezan un candidato a difamar del otro, y el otro pues a defenderse. O sea que el Padre, la Madre y el Creador del universo. Ese en sí viene a ser como la triada que opera en la manifestación de toda cosa en este mundo. Entonces, pues todo esto genera una influencia en el estado, ese estado espiritual de los padres. De acuerdo a ello, pues es el nivel del alma que está encarnada en ese cuerpo. Entonces, en lo que se conoce como la kavaná en el hebreo, o la intención consciente, pues esa es la función del mundo de la conexión, del yexot. Por eso se representa con el órgano genital. El yexot conectado con Malhut, que es como la conexión del reino de los cielos con el cómo uno vive. Por eso es tan determinante esa energía sexual, porque es una energía divina que se puede formar o darle forma para crear con amor o para crear una traición o un adulterio, porque desciende y encarna en ese cuerpo un alma de acuerdo a la emoción que se mueve, de acuerdo al espíritu. Entonces, cuando hay entidades o espíritus inmundos, ese cuerpo no va a tener oportunidad de que el alma controle y lo guíe por el buen camino. Eso es lo que se llama una posesión. Entonces, una concepción es un momento sagrado que conecta mundos superiores con el mundo inferior. Y por eso hay que entender en lo racional de nuestra mente que donde quiera que vayamos hay como una nube. Y esa nube puede ser de acuerdo a las culturas, gustos, modas, costumbres de esa región, que es lo que toma autoridad y poder por encima de lo que sucede allí. Y entonces eso es lo que se conoce como cielos de hierro o de bronce. Se cierran los cielos. Entonces limpiar los cielos es limpiar la emoción, es limpiar el ser interior. Entonces más allá pues de los conceptos, de lo que se trata, aplicarlo a la vida práctica. Si la mente y el cuerpo operan en lo humano y lo divino, entonces teniendo en la práctica, en el resumen, pues es ser consciente que hablar bien nos da frutos y que hablar mal nos da lepra. Entonces por eso es que dice, bueno, de aquí en adelante, en la era mesiánica, dice, ya no hay que maldecir. Bendiga a tus enemigos, bendiga a todos. ¿Cómo bendecimos al enemigo?
Y entonces ahí viene el espíritu religioso y dice, no, pues hay que bendecir al enemigo porque, ay, yo bendigo porque este nos está haciendo daño, nos está robando, yo lo bendigo. No, bendecir es cambiar el concepto de la palabra que embarazó esa mente y provocó esa acción en el mundo físico. Es corregir, es quitar la palabra maldicha y ponerla bien dicha. Eso es bendecir al enemigo, porque el enemigo nunca es externo, el enemigo siempre opera dentro, cambiando conceptos de bien por conceptos de mal. Por eso la Torah nos enseña a hacer la diferencia entre lo limpio y lo profano, entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y la mentira. Entonces hay la gran diferencia entre el ser reactivo, que es cuando la persona está controlada, su alma está esclava de los deseos del cuerpo. Entonces la persona reacciona. Si lo golpean, te golpean. Si te lo insultan, te vuelve otro insulto. Porque no entiende que ese mundo físico no es el mundo real, sino un espejo. Cuando miro el espejo y me detengo, entonces dejo de ser reactivo y empiezo a ser proactivo. Porque en lugar de reaccionar, empiezo a crear algo diferente, a cambiar la atmósfera desde dentro para que se manifieste ese secreto que es aprender a controlar la emoción que entra, pues así como lo que va a embarazar el óvulo, entra solamente un embrión, un esperma, que es lo que va a ser fecundado. Entonces entender el mundo de la verdad donde hay una vasija femenina y una vasija masculina, algo que da, una vasija que da y otra vasija que recibe, hay que preguntarnos, ¿quién es el esposo? ¿Quién es el marido de tu mente? O sea, ¿de qué se está embarazando la hembra? ¿De qué se está embarazando tu mente? ¿Cuál es la idea que se formó, entró y está tomando forma y muy pronto se va a materializar en tu mente? Renovaos en el espíritu de la mente. Si quieres entender la curación de la lepra, pues es suspender las palabras maldichas. Por eso buscamos la etimología de las palabras, las estructuras, para buscarle esa sustancia y poder generar una conciencia de que en cada mañana hay que bendecir y no maldecir. Aprender a escucharnos y a evaluarnos. Aprender a tener una concepción mental de la verdad y no necesariamente pues darle el alumbramiento a eso que se concibió negativamente cuando el entorno te enseña que todo está colapsado, que todo está mal, que todo es culpa del gobierno de turno, todo es culpa de las culturas que están imperando en el momento. No. Allí no hay culpables, allí hay responsables. Mientras tu mente esté limpia, tu entorno va a ser compatible con tu mente, porque todo lo que se crea en el interior se manifiesta en el exterior. Entonces, esa conciencia de libertad o de libre, o la libertad de conciencia, solo se logra cuando tenemos el precepto, la idea que está antes del concepto. Eso es lo que se llama el jukah, o el rito, o sea que el rito o la sustancia, sustancialmente lo mismo es la palabra jukah, para rito, y es una porción semanal, se llama jukah. Por eso el rito de la vaca colorada o el rito de la serpiente de bronce, que nos conecta con unas imágenes que trae un embarazo mental de la salvación. Y entonces nos muestra la figura profética del Mesías. Ahora, cuando ya tenemos el Mesías, por eso miramos que se levantó de entre los muertos. Entonces la serpiente, cuando la miraba, Moisés la levantaba y el pueblo la miraba, se curaba de las mordeduras de las serpientes físicas. Entonces, entendiendo que la conciencia libre o la libertad de conciencia, que es algo totalmente distinto, que solo se logra cuando tenemos ese precepto, la idea que está antes del concepto, la idea original, la única idea, la idea del amor. Entonces por eso el amor lo cura todo, porque es la estructura que usó el Creador, porque es su esencia, Dios es amor. Entonces cuando tenemos un concepto diferente de lo que es amor, pensamos que es una pasión, y entonces quedamos como esclavos de esa pasión. Entonces ahí ya no hay un amor, ya no hay libertad en el amor, sino un esclavo, hay un apego. Entonces
informando, es lo que toma forma dentro, o bien formando, no es en lo externo, es en lo interno. Esa libertad se pierde cuando intento conseguir afuera lo que tengo que reparar dentro. Bueno, estos conceptos de la concepción, pues los podemos aplicar a la vida diaria para ahora sí entrar y mirar lo que dicen las escrituras en el libro de Vaikra o Levítico, el capítulo 12, al 13, 14 y también el 15, pues cuando nos habla de todas estas manifestaciones de la concepción de la parturienta y cuando se concibe la lepra. Entonces aquí está el origen, la causa de la dificultad, pero también está la sanidad, y eso es lo que vamos a estar practicando en el transcurso de la semana. La concepción de una idea, que es lo que determina un embarazo, porque toda concepción es por una semilla, y esa semilla es la cabeza de todo. Y esa semilla pues puede ser física, pero también esa semilla es como un sembrador que salió a sembrar, y la semilla es la palabra, la única parábola, la palabra del sembrador que explica Yeshua, nuestro Mesías, el que tú conoces como Jesús. O sea que si se embaraza la mente, o el vientre, o la mente, pues hay un embarazo que es biológico y otro que es intelectual, y uno que es natural y otro que es sobrenatural. Y el intelectual puede ser de la ciencia terrenal o de la ciencia del Altísimo. Ahora esas dos naturalezas pues son las que entran a la mente, y por eso son dos semillas diferentes. Por eso se da en la instrucción: no siembres el campo con dos semillas. Entonces no se trata de, por decir algo, la cultura de los mesoamericanos era sembrar el maíz juntamente con el frijol, y después la ciencia ha demostrado que el uno aporta al otro y entonces da una buena cosecha. Pero en la escritura dice: no siembres el campo con dos semillas, porque no se está refiriendo en el mundo físico, sino al mundo intelectual, al mundo emocional, al mundo de las ideas. Entonces ese concepto de la idea completa, la otra del precepto, que es la idea original, pues entonces, pues allí lo podemos asociar con los dos sacerdotes, el arónico y el de Melquisedec. Pues en ese nuevo pacto que es el sacerdocio de Melquisedec, que es con el solo hecho de pensarlo. Por eso la esclavitud más terrible es en la mente. Ese es el tormento, esa es la corona de espinas que nos quitó Yeshua y nos puso la corona de gloria. Por la ignorancia, pues nos lleva al error, y pues nos lleva a la muerte. Por eso, ser rebelde a ese sistema esclavizante, a ese sistema que genera esos cánceres, esas lepras, que pues no hay ninguna enfermedad incurable. Aquí aparece la cura de la lepra, y era yendo al sacerdote. Entonces, ser rebelde a un sistema que es un sistema del mundo colapsado. No es ser rebelde destruyendo en el mundo físico, sino en la imagen, en la perfección. Y por eso Yeshua dijo: venid y revolucionar el mundo, o sea, perturbar, agitar esos cerebros, esas conciencias. Entonces le da la vuelta, la revolución. Yeshua viene a ser el revolucionario para poner el sistema del reino de los cielos y quitar el sistema del reino terrenal. Y entonces allí viene una concepción de un hijo fuera de este mundo, alguien circuncidado. Entonces por eso aparece pues el ritual de la circuncisión a los 8 días. Ahora que se entiende un poco mejor en esa concepción mental, pues podemos volver a leer tanto la instrucción para la vida como los evangelios cuando nos hablan de la concepción, tanto como los salmos, y también lo que la percepción de los profetas, para que se cumpla todo y entonces entendamos nosotros, no desde la percepción religiosa, sino desde la verdad, la esencia de lo que es la salvación de el yo soy, o la salvación de Yahweh, que se refiere a realmente el mundo de la verdad, el mundo de la era mesiánica, el mundo del circuncidado, que no se trata simplemente de actuar en lo externo, sino en la mente y en el corazón. Bogarto, en la mañana, Leitradot, nos vemos luego.